Bueno, buenas tardes, por lo menos para mí, chicos de BIE, ¿cómo andan? Esta sería nuestra tercera clase y en esta clase vamos a ver los asientos catalográficos que se realizan de las publicaciones seriadas. Ustedes saben que las publicaciones seriadas que están en el capítulo 12 de las reglas de catalogación angloamericana son parte del capítulo de recursos continuos. ¿Por qué? Porque la publicación seriada se crea a partir de la idea de que tiene un comienzo pero no tiene un fin. Y que la entrega de la misma va a ser con cierta frecuencia, que puede ser diaria, quincenal, semanal, mensual, bimestral, etcétera, etcétera. ¿Está entendido? Bien. Ustedes saben que cuando una publicación seriada llega por primera vez a nuestra biblioteca, lo que se hace no es inventariarla, sino registrarla en un registro de Excel, estoy hablando de forma administrativa, en un registro Excel, en donde se van colocando las existencias de esa publicación. O sea, ustedes abren los casilleritos de Excel, ¿sí? Colocan el título de la publicación y van poniendo los números que van llegando de esa publicación. Ese es el registro que antes de la era informática se hacía en lo que se denominaba una ficha Cardex. K-A-R-D-E-X, Cardex, ¿sí? Así se hacía. Ustedes lo pueden googlear y lo pueden ver, ¿sí? Pero eso pertenece a la tarea de administración, ¿sí? Porque a partir de ese conteo de existencias de las publicaciones seriadas, puede realizar los correspondientes reclamos, ¿sí? Ante la falta de llegada de alguna de las ejemplares de una publicación, ¿sí? Recuerden que las publicaciones pueden ser recibidas en nuestra biblioteca mediante la suscripción, o sea, el pago, mediante canje por otra publicación que nosotros realicemos, o mediante donación. Esas son las tres vías de llegada de una publicación seriada. Recuerden también que las publicaciones seriadas son muy valiosas para todo tipo de biblioteca, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ellas encontramos artículos de diversos temas con una profundidad, una profundización en la temática y una actualización que por ahí no la encontramos de igual manera en los libros. ¿Me entienden? Así que bueno, primero lo que vamos a hacer es el registro abierto de la publicación, el registro del título que recibimos, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer a continuación es el registro analítico de un artículo de la publicación que hagamos, ¿sí? O sea, porque obviamente nosotros recibimos una revista, en ella encontramos que tiene 6, 10, 15 artículos y esos artículos son muy valiosos para incorporar a nuestro catálogo. Entonces, la forma de incorporar esos artículos en nuestro catálogo es mediante la catalogación analítica, o sea, la catalogación de una parte de esta publicación, ¿tá? O de cualquier otra que vayan a hacer. Yo ahora, y ustedes me van a acompañar con el módulo, ¿sí? En la página 66 está esta publicación que se llama Limen, ¿sí?
Tomen la publicación y vamos a ir haciéndola catalográficamente en el mismo recuadro de siempre, ¿sí? Entonces vamos a empezar como siempre. ¿Cómo se comienza a catalogar una publicación seriada? Siempre por el título de la publicación, siempre empezando por el título. En este caso, el título, obviamente, es Limen. Entonces, así comienza ese registro. Este registro catalográfico, recuerden que se llama abierto. Es un registro catalográfico abierto. ¿Sí? Lo que vamos a poner acá, registro abierto de la publicación. ¿Sí? Registro abierto de la publicación. Espero que corra un poquito más serio. A ver si se ve mejor ahí. Registro abierto de la publicación. Creo que se ve mejor. Bien. Entonces, como decíamos, empezamos por el título. El título de esta publicación es Limen. Entonces, a 10 vamos a poner en minúscula imprenta, recuerden, o en cursiva, el nombre de la publicación que es Limen. Luego del título vamos a colocar lo que debajo del título dice, que dice revista de actualización docente. Esa revista de actualización docente es lo que denominamos título informativo o subtítulo. Entonces va a continuación del email. Entonces, espacio, 2 puntos, espacio, revista de actualización docente. ¿Sí? Revista de actualización docente. ¿Estamos? Bien. Luego, esto sería el área 1, el área de título y mención de responsabilidad. ¿Qué pasa? Y acá me detengo un ratito, ¿sí? En cuanto a los responsables en las publicaciones seriadas, ¿sí? Nosotros sabemos que las publicaciones seriadas también tienen responsables, ¿sí? Pero las editoriales no son consideradas responsables de una publicación seriada, ¿sí? Entonces, en este caso justamente el del IMEN, cuya responsabilidad emana de una editorial como es Capelú, ¿sí? Esa responsabilidad no la vamos a colocar en el área 1 de título y mención de responsabilidad, sino que esa responsabilidad editorial va a ir colocada en el área 4, en el área de publicación, ¿sí? Pero no aquí. ¿Qué es lo que va en el área de responsabilidad de una publicación seriada? Vamos a colocar menciones de responsabilidad institucionales. ¿Esto qué quiere decir? Una entidad que se responsabilice por la publicación de su publicación, valga la redundancia. ¿Sí? Entonces puede ser un ministerio, puede ser como el Ministerio de Educación, puede ser una universidad, puede ser una entidad privada, una fundación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una entidad. Si la entidad está respaldada si la publicación, perdón, está respaldada por una entidad responsable, esa es la que va a ir aquí, luego de la barra de responsabilidad, en el área 1. A ver, también tenemos dentro de los responsables los directores o editores responsables, como quieran llamarlos, ¿sí? Esos directores o editores responsables también pueden ser puestos acá en el área 1 de responsabilidad. Pero ¿qué pasa? Ellos varían, o sea,
la función director, ¿sí?, va a ir variando mientras la publicación sigue editándose, ¿sí? O sea, los directores a lo largo de la historia de la publicación no son los mismos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Cada vez que cambie un director en la publicación, tendríamos que realizar un asiento catalográfico diferente, uno nuevo, con el cambio de director, ¿sí? Para no hacer eso, los directores los vamos a colocar, responsables, los vamos a colocar en notas, en el área 7 de notas, ¿sí? Y allí, cuando se realice un cambio de director, lo que vamos a hacer es realizar otra nota en donde diga que a partir del número tal, del año tal, el director nuevo es fulano. ¿Me entienden? Pero eso lo vamos a aclarar en notas, no en el área 1. ¿Está bien? Bien, continuemos. Entonces, acá dijimos, no hay responsabilidad, no hay mención de responsabilidad. ¿Por qué? Porque esta publicación emana de una editorial. Entonces, no le ponemos la mención de responsabilidad. Por lo tanto, al finalizar el título y el subtítulo, lo que vamos a hacer es poner punto, guión, guión, y nos vamos al área a continuación. Punto, guión, guión, y entonces el área que continúa es el área 3. El área 2 no va a existir prácticamente en las publicaciones. ¿Por qué? Porque la publicación que tengamos siempre va a ser la primera y la única. No hay una segunda edición de un ejemplar de una publicación. Entonces el área 2 de la edición no existe directamente en las publicaciones. Entonces pasamos al área 3. El área 3, fíjense, que no está presente en los libros, en las monografías. Se pasa del área 2 directamente al área 4. ¿Por qué? Porque el área 3 es la denominada de los detalles específicos del material, ¿sí? Y el área 3, en el caso de las publicaciones seriadas, está dada por todos los datos de publicación y de periodicidad que tiene la revista. En este caso lo encontramos aquí. ¿Ven? Estos datos, ¿sí? Que dice segunda época, año 2, número 5 de agosto de 1993. Todos estos datos que complementan el área 3, ¿sí?, en este caso siguen el orden establecido por las reglas de catalogación. Pero no siempre es así. Y no siempre tampoco están todos estos datos en las publicaciones, ¿sí? Nosotros tenemos que seguir el orden establecido para ponerlos en el área 3. Y por otro lado, cuando no existe alguno de estos elementos, inmediatamente pasamos al siguiente, ¿sí? Y si no, pasamos al siguiente. Y así. No vamos a inventar absolutamente nada. ¿Está claro? Acá vamos a poner el primer elemento, que es segunda época. Lo ponemos acá a continuación. Segunda. Cuando volvemos, como empezamos por título y no por autor personal ni autor institucional, vamos a volver a 12, debajo de la M del INE. Entonces, segunda época. Coma. Segunda época, coma. ¿Qué quiere decir esta segunda época? Segunda época se refiere a que la publicación, evidentemente, ha tenido una primer época, ¿sí? Una primer época. Y por X motivo dejó de publicarse y desapareció, ¿sí? Entonces, cuando vuelve a editarse, vuelve en una segunda época, con la misma numeración que había tenido en la primera época o en la época anterior. ¿Está claro? ¿Sí?
Entonces, cuando dice segunda época es porque ya ha tenido otra época anterior esta revista, ¿sí? La palabra puede ser época o puede ser serie, ¿eh? Puede decir segunda serie o nueva serie o nueva época, o tercera época o época 3, o serie 3, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que podemos denominarla como época o serie. Por otro lado, tenemos a continuación el año 2. Año 2. Y ustedes vean que yo puse año 2 con arábigo, porque lo que es en romano se coloca en arábigo, ¿sí? Bien, año 2, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es el segundo año que se viene publicando esta revista. Es el segundo año de existencia de esta revista, ¿sí? Entonces, esa palabrita año también puede tener otras acepciones con el mismo significado en otras publicaciones, ¿sí? En otras publicaciones puede decir en vez de año, tomo, la palabra tomo o la palabra volumen. Cualquiera de las tres acepciones significa exactamente lo mismo. Es el año de existencia, el año de nacimiento o desde donde se viene publicando esta revista. Bien, continuemos con el número 5, coma NO.5. NO.5. Ese es número 5. Hay muchas publicaciones que pasa que no pueden sacar un ejemplar de una revista y sacan 2 o más ejemplares en un mismo volumen, ¿sí? Entonces se funden 2 o más ejemplares en un mismo volumen. Entonces ustedes pueden ver en la portada de la revista que puede decir número 5-6 o números 5, 6 y 7. Eso quiere decir que están condensados en un mismo ejemplar los 3 números o los 2 números. En ese caso se colocan números 5-6 o números 5/7, siendo 2 números o 3 números. ¿Sí? Bien. Y por último tenemos agosto de 1993. ¿Cómo se coloca la fecha, mes y año aquí en las publicaciones? Se deja un espacio, luego del número, un espacio, paréntesis, y se ponen las 3 primeras letras del mes en minúscula y un punto. Y luego el año a continuación. Entonces va hago, punto, espacio, 1993, cierran paréntesis y un guión. Cierran paréntesis y un guión. ¿Esto qué quiere decir? Es un solo guión, no son 2 guiones. No como allá antes de poner segunda de época. Segunda época eran punto, guión, guión. Es el guión, guión, es separación de área. Pasa de un área de la catalogación a otro. Ahí pasamos del área 1 al área 3. Acá no estamos pasando de área, es un guión solo. ¿Esto qué quiere decir? Que posteriormente a ese guión viene algo más. Esto es solo el comienzo, pero luego del guión viene algo más. ¿Qué es ese algo más? Bueno, ¿qué pasa? Yo les dije que íbamos a hacer el registro abierto de la publicación, que es el que se realiza cuando la publicación llega por primera vez a mi biblioteca. Este registro catalográfico es el único que se hace por todos los ejemplares de la publicación que lleguen a la biblioteca. ¿Sí? Por todos se hace un único registro, por título de publicación. Nada más. Bien. ¿Y qué pasa cuando la revista se deja de publicar? O cuando la revista se deja de recibir en la biblioteca. O sea, mientras se siga recibiendo, ese guión sigue así.
y sigue abierta el registro. Pero si la publicación se deja de recibir en mi biblioteca, yo lo que voy a tener que hacer posteriormente es cerrar este registro, ¿sí? Y el cierre de este registro se va a hacer con los datos del área 3, ¿sí? Del área 3, del área, en este caso, de la periodicidad, de los datos de periodicidad, que tenga el último ejemplar recibido de esta revista del INEM, ¿sí? Así que yo supónganse que esta revista la recibí durante 2 años y luego la dejé de recibir. Entonces los datos que voy a poner ficticiamente son año 4, número 25, vuelvo a 12, de octubre de 1995. Punto guión no. O sea, estos datos que yo subrayé, son los datos de cierre de la publicación, ¿sí? Es cuando yo, por X motivo, dejo de recibir este título de publicación en mi biblioteca y este registro abierto se convierte en cerrado, con los datos del área 3 del último ejemplar recibido en la biblioteca. Pero mientras yo la siga recibiendo, continúe recibiendo, estos datos no van a existir, los que subrayé. Entonces va a quedar así el área. Sin esos datos, y va a quedar el espacio abierto. ¿Ven? Después del guión no hay nada y acá dejamos el espacio por un eventual cierre. ¿Está bien? De la publicación. Bien, a continuación viene el área 4. El área 4 es el área de la publicación, distribución, etc. ¿Qué datos de publicación tenemos acá? Bueno, tenemos que fue publicada en Buenos Aires, que el responsable de publicación es Capeluz y que el año es el 1993. Eso es lo que vamos a poner a continuación. Buenos Aires, 2 puntos, Capeluz, coma, 1993 guión. 1993 guión. ¿Qué quiere decir ese guión? Que abre a otra cosa, ¿no es cierto? Que hay que poner entonces el año de terminación, de culminación de el recibo en mi biblioteca de esa publicación. O sea que en el caso anterior que habíamos dicho es 1995 y un punto, ¿no es cierto? Habíamos dicho que se recibió hasta el 95, bueno, la fecha última de publicación es del 95. Pero mientras yo la siga recibiendo en la biblioteca, obviamente que este campo, este espacio va a mantenerse vacío. Entonces yo voy a tener esto así, 1993 guión espacio, 4 espacios, punto. Eso es todo. ¿Sí? Bien. Bueno, luego terminamos así el área, ¿sí? Y vamos al área 5. El área 5 es el área de la descripción física, que en los libros forman parte de la paginación, la dimensión, las ilustraciones, etc. Bien, aquí también, pero no hay páginas. Las páginas son propias de los libros, la cantidad de páginas. Acá no podemos precisar la cantidad de páginas de toda la colección de la publicación. Máxime que no sabemos, no tiene un fin, no sabemos cuándo termina.
Lo que se considera acá, lo que se va a poner acá, a un espacio, siempre contando de 12 acá, 12, pero vamos a contar 4 espacios hacia adentro, o sea que es más o menos en el espacio 16, vamos a poner debajo una B corta minúscula de volumen. B corta minúscula de volumen. Punto y coma, 20 centímetros. Esta B corta de volumen, ¿a qué se refiere? Se refiere a que yo, llegado el caso, yo tengo todos los ejemplares guardaditos, ¿sí?, en el estante en mi hemeroteca, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Los ejemplares se pueden doblar, se pueden ajar las hojas, se pueden arrugar, etcétera, etcétera. Entonces yo decido, ¿sí?, mandarlos encuadernar. Cuando vuelven de la encuadernación, vuelven en libros, volúmenes, ¿sí?, de más de un ejemplar de la publicación, ¿sí? Esos ejemplares, como yo les dije en un principio, las publicaciones seriadas no se inventarían, se registran, pero salvo los ejemplares encuadernados de la publicación. Esas sí se inventarían. Los ejemplares encuadernados, sí. Entonces, este volumen, la B de volumen de acá, corresponde a esos ejemplares encuadernados, ¿sí? Bien, supónganse, yo voy a hacer ahora la asignatura topográfica de la revista, ¿sí? La asignatura topográfica es la que me va a decir, esta revista está acá, en este lugar en el estante, y la asignatura topográfica de la publicación se va a conformar por un número de CDU correspondiente a la temática de la publicación y por el paréntesis 05, que quiere decir revistas, el número de CDU de revistas, ¿sí? La librística va a estar conformada por las 3 primeras letras de la publicación en mayúscula, del título de la publicación en mayúscula, y luego eventualmente un número de inventario si la publicación es encuadernada, si no, no. Entonces yo acá voy a borrar los 12 y voy a poner, ¿de qué trata el IMEN? De educación. Entonces la clasificación va a ser 3.7, educación, paréntesis 0.5, que es publicación serial. Y luego las 3 primeras letras, que es LIM, L-I-M. Si yo tuviera volúmenes encuadernados acá, supónganse que tenga un volumen encuadernado, yo acá voy a tener un número de inventario X. Yo lo inventé, cualquiera, ¿sí? Va a ser el número de inventario que justo en el ordenamiento de mi inventario general llega el volumen encuadernado y lo inventario con ese número, ¿sí? Bien, pasan un tiempo y yo decido encuadernar más ejemplares de esta revista. Entonces, supónganse que vuelven 2 más ese que tengo, serían 3 ejemplares encuadernados de ese título de revista. Entonces acá voy a tener 3 y acá voy a tener 2 números de inventario más, que corresponden a cada uno de estos 3 ejemplares de publicación, ¿sí? ¿Está bien? O sea, voy a tener 1, 2, 3 números de inventario para 3 volúmenes encuadernados de la revista, ¿sí? Si yo no tengo ningún volumen encuadernado de la revista, obviamente no voy a tener un número acá, ni tampoco voy a tener ningún número de inventario. ¿Está bien? Entonces quedaría la asignatura topográfica conformada por la asignatura de clase, ¿sí?, aquí, y la librística aquí, y nada más. ¿Está bien? Bueno, como decíamos, podemos agregar en el área de notas al director,
entre otras cosas. En el área de notas va a ir, por ejemplo, cambios de títulos, cambios de periodicidad, si es de mensual a bimestral, si es bimestral a quincenal, etc. Cambios en la numeración, ¿sí? Etcétera, etcétera. Todos los cambios menores que se realicen durante la existencia y la historia de la publicación, los vamos a poner en notas, ¿sí? Entonces las notas van a ir aquí, a 2 espacios interlineales y en el espacio 12 aquí. Por ejemplo, el director. Director Ricardo R. Pascual López. ¿Sí? Esa es una nota, ¿no? El director. ¿Se acuerdan que les dije? Bien. Y también en el espacio 12 y abajo, las notas van una debajo de la otra, ¿no es cierto? Si esta publicación la tuviera, pondríamos el ISSN. El ISSN es el número normalizado para publicaciones seriadas. Es lo mismo que el ISBN de los libros. Y siempre lo van a encontrar en la portada de la publicación o en la contraportada, ¿sí? O en la editorial también. ¿Está bien? Bueno, así quedaría conformada el registro abierto de la publicación, ¿sí? Bien, pero ¿qué pasa? No, yo les había comentado que lo importante de las publicaciones seriadas son los artículos que están dentro de ellas, y que esos artículos van a formar parte de mi catálogo, y una parte muy importante porque es información específica y actualizada, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer a continuación es el registro analítico de un artículo de publicación seriada. Esto es un registro separado de este registro abierto que acabo de hacer, ¿sí? El registro que voy a hacer analítico es registro principal analítico. Esto quiere decir que va a llevar, como en los libros principales, un trazado, ¿sí? Bien, aquí no tenemos trazado. La publicación seriada no lleva trazado, ¿sí? Sí va a llevar en su registro, en su reverso, en este caso, las reverso abierta, reverso de la abierta de la publicación, que es esta, en su reverso, lo que va a llevar es la indicación, la mención de todas las analíticas que vayamos haciendo de esta publicación, ¿sí? Bien, ahora les voy a decir cómo se hace. Bien, yo ahora voy a borrar este registro abierto para empezar a hacer el registro principal analítico. Este lo pongo a 10, así está. Desde acá iríamos registro principal analítico. Registro principal analítico de un artículo de la publicación. Yo encontré acá a continuación, en la página 67, tenemos este registro principal, ¿sí? Y entonces consta de más de una hoja, una página, tiene 3 páginas, ¿sí? Y les quiero aclarar algo. No siempre los artículos no siempre los autores en los artículos de publicación seriadas
están al comienzo del artículo. Es muy probable que algunos firmen sus artículos al final, ¿sí?, del artículo. Y este es el caso. Ustedes tienen el autor de este artículo al final del artículo, en la página 69, ¿sí? Y es Amalia Dodera, ¿sí? Esa es la autora de este artículo. Siempre ayúdense, nunca cataloguen con el índice, pero siempre ayúdense con el índice de la publicación para asegurarse de la autoría del artículo. ¿Está claro? Sí, por si no lo encuentran. Bueno, pero tengan en cuenta eso. Bien, entonces ponemos en primer lugar Dodera, Amalia. Ese es apellido y nombre del autor de este artículo. El título es En torno del uso de libros en la escuela primaria. Barra Amalia Dodera. ¿Sí? O sea, punto de acceso, Dodera como Amalia. Abajo a 12 vamos a colocar el título en torno del uso de libros en la escuela primaria, barra Amalia Dodera, la mención de responsabilidad. No tenemos otra mención de responsabilidad en este artículo, ¿sí? Así que eso es bastante. Luego, ¿qué vamos a poner? La paginación. Las páginas desde hasta va este artículo. Para eso nos vamos a ayudar con el índice. Entonces va a decir, vamos a buscar en el índice y vamos a encontrar que está en la página 20, ¿sí? Hasta la página 23. O sea, P 20-23, punto y coma, 20 centímetros. Luego, dejando dos espacios interlineales, vamos a poner en dónde está. ¿En dónde está? ¿Dónde está este artículo? En la revista Limen. Si tuviera la revista Responsabilidad, mención de responsabilidad, pondríamos barra, aquí, barra, y la mención de responsabilidad institucional, si la tuviera. Pero como en este caso no hay mención de responsabilidad institucional, ponemos punto guión guión. Punto guión guión, y vamos a poner a continuación los datos del área 3. Segunda época, coma, año 2, número 5, paréntesis, hago 1993. Acá también es A12 y acá A10. ¿Sí? Entonces así quedaría en Limen, punto guión guión, segunda época, año 2, número 5, hago 1993. ¿Sí? El área 3. Así podemos encontrar el artículo en esta revista. ¿Sí? Como les dije, obviamente, esta ficha es principal y entonces tenemos que hacerle un trazado de la analítica del artículo, o sea, de este artículo, un trazado. ¿De qué trata la analítica? Del uso de libros en la escuela primaria. Uso de libros en la escuela primaria. Creo que, si mal no recuerdo, es escuela primaria es así. Ustedes lo corroborarán con CDU, ¿sí? Por favor. Relacionado con libros. Bueno, puede que sea este 655, hay libros,
o hay otros libros en el 371, ustedes fíjense por favor. Entonces acá vamos a tener 1, libros o libros de texto, 2, educación primaria. Y la T de título. O sea, acá tenemos 2 epígrafes porque no podemos aunar las 2 ideas, los libros y la educación primaria en una sola noción, en un solo epígrafe. Entonces, por eso utilizamos 2. Libros de texto, ustedes encontrarán el pertinente si no les gusta este, y educación primaria es el otro epígrafe. ¿Sí? Entonces, así quedaría completa la principal de este artículo, ¿sí? Volvamos al reverso de la abierta, del anterior que hicimos, de la publicación. Aquí les dije que iban anotadas las analíticas. Entonces ponemos Lodera Amalia en torno al uso de 3 puntos suspensivos, anal, ¿sí? Entonces, aquí, en el reverso de la abierta, vamos a poner el autor de la analítica, el título, que podemos abreviarlo, y entre paréntesis, anal. Esto va en el anterior registro, no es de este, es el anterior. Cambio este, va debajo de este, ¿sí? Porque es el trazado de esta principal. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, espero haya sido clara, ¿sí? La clase que viene vamos a ver la próxima publicación, que creo que se llama Integración. A ver si mal no lo he visto. Integración, sí, es esta. La próxima vamos a ver esta publicación. Si quieren ir haciéndola, para ver cómo les sale. Y nos vamos a encontrar para hacer otra ejercitación. Y ya después los dejo libres para que hagan ustedes los trabajos prácticos. Espero que les haya sido útil y fácil la explicación. Ustedes después me dirán cómo me fue. Gracias. Hasta la próxima.